amigas de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios el flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Chanter toutes les chansons de religion parce qu'en fait elles renaissent un petit peu quand on est sur scène. No entiendo cómo se puede festejar algo con esta música. Lo que yo no entiendo es cómo puede ser motivo de festejo mudarse con esa mujer. No es para tanto, Paula no es mala persona. ¿Sabes la guita que salió solamente la decoración de este apartamento? Y no hay un cenicero que haya elegido de él. De hecho, ninguno de los dos fuma y hay un cenicero en cada habitación. O sea, es toda opulencia de ella. Pero él la eligió. Sí, justamente, lo que él eligió y no elegido. Él es consciente de esas cosas, pero decidió estar con ella y asume las consecuencias. ¿Salgo yo primero? Relájate. Martín, deja eso. Vení que hay que poner el primer avión, tengo que hacer todo sola. ¡A Fausto no lo viste! Chanter toutes les chansons de religion parce qu'en fait elles renaissent un petit peu quand on est sur scène. Vos, antisocial, ¿qué te pasa? ¿Que le tenés miedo a la gente? ¿Eh? Salimos a tomar aire, vos. ¿Está divino esto, Balcón? Sí, está divino. Escuchame, acá tenés tu pendrive. Ah. Te puse el corto acá para que lo mires. ¿Ah, ya está pronto? Bueno, pronto no, pero bueno, no va a cambiar mucho. Es un primer corte. Falta la pos, una escena en 3D, vos te vas a dar cuenta. Bueno. Es lo importante que la historia está contada. Listo. Apenas pueda lo miro y te digo. Me encanta, confío. Martín, por favor, ¿me puedes dar una mano con esto? Hola, mi muñeca perfecta, qué maravilla. ¿Qué haces, lindo? Mi amiga Fernanda, confidente y la mejor actriz del mundo. Oh, como si fuera poco dramaturga, excelente. ¿Y qué te pareció esto? ¡Ay, Estreno. claro! Hiciste vos la decoración. Te quedó No sabes lo espectacular. que fue la odisea. Me imagino. Sí, no sabes. ¿Sos actriz? Eso intento, por lo menos. Qué raro que no te conozco de cara. Lo que pasa es que vivo en Buenos Aires. Qué bueno, güey. Tenía miedo que me dijeras que eras egresada de la EGAD. Soy egresada de la GAD. Ajá. Me fui el año pasado a vivir allá. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la GAD? No, yo qué sé. Para serte sincero, no me gustan mucho los actores que salen de ahí. Sí, bueno, a mí tampoco, pero no creo que sea un tema de la escuela. Creo que tiene que ver con cada uno. Puede ser. ¿Escribís también? Sí. ¿Qué escribís? ¿Historia de gente a la que no le pasa nada? ¿Por qué preguntas eso?
Y porque viste que están de moda ahora ese tipo de historias intrascendentes. Intrascendentes no me parecen. Creo que es la búsqueda de un lenguaje nuevo, nada más. ¿Nuevo? No me parece que tenga nada nuevo escribir una y otra vez sobre la misma idea. Una idea que además no es original. Hace décadas que se viene haciendo en todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Yo qué sé, sí, pero hay mil ejemplos de obra de teatro de esa niña. Ah, bueno, decime una. Porque me parece que te gusta hablar de lo que no sabes. De lo que no sé. ¿Y acaso vos sabés acerca de los orígenes del estilo que cultivás? Yo no cultivo ningún estilo. Yo escribo a mi manera. ¿Y cómo sabés que escribís a tu manera si ignorás lo que hubo antes que vos? Capaz que estás descubriendo la pólvora. Y bueno, decime vos, ¿cuáles son los orígenes de mi estilo? Y es que no sé, nunca leí una obra tuya. Y por eso hablas de mi estilo, porque te gusta hablar de lo que no sabes. Vos estás enredando la conversación, así no vale. No, sí, de la única forma que vale es si vos tenés razón. Che, este fin de semana los chiquilines están con el padre. ¿Nos vamos a casa? ¿No te tocaba con ellos este fin de semana? Hubo cambio de planes. Qué horrible esa muchacha, vos. Tienen esa cosa, son como una secta. Se visten todos igual, piensan igual, ignoran igual. Tienen prohibido cuestionarse lo que hacen o cuestionar su entorno. Todo es válido. Todo lo que hacen ellos y sus amigos, lo de su tribu, es bárbaro. Les deslizás una crítica y se lo toman como un ataque personal. ¿La escuchaste hablar? ¿Vos viste que mina más insoportable? Te encantó. Hola. Sí. ¿Cómo? Pero, no, escúchame. A ver, ¿me podés escuchar? Pero no habíamos quedado en eso. Sí, pero... No, pero... ¿Me escuchás? Así no puede ser. No, yo no tengo ningún problema, no digo. ¿Me dejas hablar un segundo? Pero No. escúchame, siempre que te traigo los nenes tenés problemas. No me jodas con Bueno, el para un poco, laburo, claro, loco, para un parece que poco. Bueno, ¿te podés quedar con los nenes o no te podés quedar con los nenes? Es porque está el idiota este acá adentro, ¿no? ¿Qué te ¿Es importa eso? si está Cada el- vez que te traigo los nenes tenés un Tráeme los problema. chiquilines que se están dando Sí, obvio. cuenta. ¿Está? Tráelos, Sí, sí, tráelos. perfecto. Hola, ¿cómo andan estos reyes? ¿Cómo pasaron con papá? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Vamos para adentro? Bueno, ya los acosté. ¿Vimos esa película? Clara, no te entiendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Vamos a pelear ahora que tenemos un rato para estar solos? Se suponía que teníamos el fin de semana entero para estar solos. Bueno, pero no pasó, no puedo cambiar eso ahora. La vez anterior dijiste lo mismo. ¿Qué vez anterior? ¿Cómo que vez anterior? Si siempre es la misma historia. O sea, ayer hubieras podido cambiarlo. Este tipo hace lo que quiere, tratándote como quiere, y al final yo termino haciendo lo que él quiere también. Parece que me hubiera quedado en mi casa. Hablas como si hubieras tenido que tratar con leprosos, son mis hijos. No lo digo por eso. ¿Y entonces por qué lo decís? Porque no me diste bola ni 5 minutos. Ay, Fausto, estoy cansada, quiero ver una película. ¿Vos te pensás que yo lo hago a propósito? Sí, creo que lo haces a propósito. Creo que te autoboicoteás a propósito. Es la única explicación que le encuentro. ¿Por qué no le parás el carro? Fausto, no es tan fácil. Lo último que necesito ahora es generar más confrontaciones. Pero es que así vas a tener confrontaciones siempre. Si es un cobarde, ponele límites y vas a ver cómo se terminan las confrontaciones. Ay, está, sí, tenés razón. Pero, ¿puedes dejar por un segundo de pensar en cómo te afectan a vos las cosas y darme un poco de paz y de cariño, que es lo que necesito? No pienso solo en mí. Pienso en vos también. Es una situación injusta. Dame un abrazo. Solo en la ruta
vio las cuerdas de su cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale en la fuerte y las estrellas pierden por mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que confío al viento. Todo el dolor cuando tú no estás. Hola, enanos. Saludos, mamá. Chau. Que se diviertan, disfruten. Chao. Ey, espera un segundito, espera un segundito. ¿No te dije que venía rápido, que me tenía que ir rápido? ¿Pero de qué Que estás me están hablando? esperando. Tengo una reunión de laburo ahora, ¿eh? No, pero ¿cómo que hoy tenés una reunión de Claro, laburo? te Estás dije. divagando, entonces... Pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Que te traigo los nenes y siempre tenés problemas? Pero lo que pasa es que mirá cuando me avisas. Pará, dejate Pero mirá dejate cuando de me hinchar, avisás. Clara, pero por favor. Yo que me deje de hinchar. Pará, flaco, pará. Cuando me pedís a Pero los vos, chiquilines, a ver, cuando no te ¿qué corresponde, pasa? te Cada lo doy. vez que quiero un cambio tenés Pero problemas. no, Pero todo ¿cuál eso, es la pero lo tuyo historia? es todo un problema. Yo no Vos tengo sos igual a problema, tu tengo vieja, ganas. ¿sabes? Sos igual a tu vieja, la bruja A de mi tu madre, vieja, que es una mirá, enferma, no ¿me te entendés? metas con mi madre, ¿Ah? ¿Y qué tenés enferma, al le estúpido dijiste este acá mi gata, adentro? ¿sabes qué te ¿Al imbécil importa este que tenés? tengo? Por eso, para el próximo programa, les propongo ahondar en el estado actual del proceso evolutivo de la sociedad, para tratar de llegar a descifrar los móviles que se esconden, lo que hay detrás de las llamadas tendencias o modas que abarcan mucho más que el aspecto externo de los individuos y sus hábitos, y que muchas veces se contraponen a la filosofía y los valores de esos mismos individuos. Vamos a aventurar la hipótesis de que el llamado posmodernismo es una simple carcasa que enmascara una vuelta a los valores previos a la modernidad. Es decir, un acercamiento al conservadurismo disfrazado de vanguardia, un envase desechable que es el símbolo de la sociedad actual. Es por esto que lo verdaderamente novedoso, por su naturaleza, se opone fervientemente al concepto de posmodernismo, que a diferencia de su antecesor recicla y resignifica valores que carecen del elemento esencial y auténtico de cualquier expresión cultural. Esto es, en el próximo programa vamos a hablar de la identidad. Hasta la semana que viene, amigos. ¿Listo? ¿Estamos afuera? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Gracias. Un placer. Estuviste genial, ¿Sí? ¿Te parece? Sí, de verdad. No tuve tiempo de preparar la entrevista. No se notó nada. Y además con la reflexión final, ahí te pasaste. Me voy a hacer odiar por unos cuantos, ¿no? Eso es lo bueno. Queda poca gente que se anime a decir lo que piensa públicamente. Escúchame, para la semana que viene vos me habías pedido al antropólogo iraní. No me pidas que pronuncie el nombre porque... Kahil Barhib. Bueno, ese. No está en el país. Así que si te parece, llamamos al invitado que iba para la semana siguiente. ¿Quién era? Mi amigo, el pintor. Bueno, mandame la info, así me preparo. Ok. Che, ¿cómo vas con el documental? Me gustó mucho eso que me mandaste. Y es complicado llevar adelante un proyecto así mientras estás trabajando porque el perfil del proyecto no se ajusta a lo habitual, entonces tenés menos fondos para presentarte.
¿También ustedes meterse con ese tema? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te dejo porque tengo que ir a lo de Fausto justamente porque se nos vienen unos plazos encima. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, te mando la info. Dale, dale. El antropólogo iraní viene en mitad de semana, o sea que ya la otra semana lo podemos tener. Fantástico, dale. Hablamos. Chao. ¿Dónde estabas? Estaba acá. ¿Y qué estabas haciendo que no escuchaste el timbre, pelotudo? Hace 10 minutos que estoy tocando. Ah, perdona, estaba con los auriculares puestos. Ah, pero sos idiota. Te pones los auriculares cuando sabes que vengo. Lo que pasa es que no pensé que llegaras tan rápido. Me dijiste 20 minutos. Eso fue hace 40. No fue hace 40 minutos que me llamaste. Mira, no tenés noción del tiempo, mucho menos del tiempo de los demás. Y además me preocupaste. Pensé que te había pasado algo. Perdón. No, perdón, nada. Siempre igual. Te prometo que no va a volver a pasar. No. Salí, fuera. Dame un beso, No, divina. ¿qué beso? ¿Qué beso? Salí. Vení. No. Basta. ¿Qué? ¿Tenés mate, por lo menos? Lo preparo ya mismo. Ni siquiera con mate me esperás. Fausto, necesito que definas algunas cosas porque tengo que terminar de redactar el proyecto. Pa, me acaba de llegar un mail, me salió el laburo en Buenos Aires. ¿Pero para cuándo? Creo que tengo que viajar mañana o no sé, o capaz que hoy, no tengo claro. No lo tenés claro. Estás en un laburo y no tenés claro cuándo es. Y lo que pasa es que me escribió Martín por mail y no se entiende nada de lo que pone, porque que no pone tildes y no pone comas. Y conjuga mal los verbos y es como que no... Lees el mail y podés interpretar 5 cosas diferentes. Mira, ahí está. Esperá que le pregunto bien y ya te digo. ¿Tenemos a preparar el mate vos? No, viajamos mañana. Ajá. ¿Qué te pasa? No. Nada, no. Si decís ajá con cara de orto es porque te pasa algo. Es que la que carga con la responsabilidad de llevar adelante este proyecto soy yo. De tu lado son todas exigencias. Yo soy la que me doblo el lomo haciendo todo al mismo tiempo que trabajo, pero en tu caso no. Tus necesidades siempre tienen prioridad. Ah, pero estás loca. ¿De qué prioridad estás hablando? Tengo que trabajar. ¿Cómo no va a tener prioridad eso? No me refiero a eso. Además, ¿qué hablas si teníamos todo el fin de semana para trabajar juntos y te dejaste boicotear al pedo por tu ex? Yo no controlo que el tipo quiera hacerme la vida imposible. Vos no lo controlás, pero él a vos sí te controla. Cada vez que le pedís un favor te dice que no. ¿Cuándo aceptó un cambio de planes de tu parte? ¿Ni una vez? Sí, hubo veces que le pedí cambio de día y él aceptó. Porque justo le convenía, claro, esas veces no cuentan. Vos le tendrías que haber dicho que ese fin de semana era imposible para vos. Es más, si hubieras estado trabajando en el canal, le hubieras dicho que no. La que no se toma en serio lo que hacemos sos vos. Ah, ¿yo no me tomo en serio lo que hacemos? ¿Sos un atrevido? Vos no tenés ni idea por las cosas que yo tengo que pasar y no te transmito para no contaminarte. Es una situación en la que yo estoy completamente sola y hago lo que puedo. Pero claro, a vos no te alcanza. Yo siempre tengo que hacer todo bien, todo el tiempo, sin transmitirte mis problemas. Facilísimo lo tuyo. Y sí, es más fácil para mí porque yo no cometí los errores en mi vida que vos cometiste con la tuya. Si te casaste y tuviste hijos con una normal, es problema tuyo. Debería ser también tu problema. Se supone que estás conmigo, ¿no? ¿Vos qué querés? ¿Que yo me agarre a trompadas con tu ex? Yo ya intenté hablar con ese tipo, cosa que es absolutamente imposible. La otra que queda es darle una paliza, pero yo qué sé. Ese no es mi terreno. Si querés eso, conseguite un tipo que lo pueda hacer. Escuchame una cosa. ¿Vos cuándo volvés? Me voy una semana con opción a 2, que en realidad es lo más probable. El plazo vence antes. Hagamos esto. Yo dejo a los chiquilines con el abuelo y lo terminamos esta noche. No va a ser la primera ni la última vez que tengamos que pasar una noche sin dormir. Ok. Martín, escúchame. Decime. ¿Puedes dejar eso un segundo y darme un poco de bola? Disculpame, a ver. Bueno, ¿qué prestame pasa? atención. Free Shop. Sí. Una crema nutritiva fluida súper hidratante, Clarins. Ajá. Viene en spray, en un frasquito que tiene así como los perfumes. Es tipo refrescante que no te den cremas pesadas, esas son para viejas.
Tráeme con factor 15 para el sol porque es para el día, no para la Bueno, noche. dale, vos anotame todo eso ahí. No, Martín, yo te lo anoto, pero vos tenés que aprender, porque la otra vez te vendieron lo que quisieron. Pero es muy difícil. Si fuera algo para vos, te acordaría de todos los detalles de memoria. A ver, un limpiador profundo en gel, viene en pomo, no es ni crema ni máscara. Una crema Revitol para las estrías. ¿Cómo para las estrías? Para las estrías, cuando te embarazás, por ejemplo, te salen estrías. ¿Vos sabés lo que es que te quede todo el cuerpo con marcas? Pero, mi amor, vos no estás embarazada. Sí, pero son cosas que hay que ir previniendo un tiempo antes. Sí, ¿cuánto antes? Yo tengo para unos años todavía con mis proyectos, ya lo hablamos. Sí, ya sé, como siempre, vos primero. Bueno, después, para contorno de ojos. Este sí, no en gel, en crema. Si no hay Clarins, puede ser Lancôme. Lancôme. Todo para piel mixta. Hay distintos tipos de piel, seca, grasa, mixta. Yo soy mixta. Vos sos mixta. Te van a preguntar la edad también, porque varía. Bueno, pero escuchame una cosa. ¿Cuánto sale todo esto? Ah, Martín, ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Vení. Salí, no me toques. Bueno, no es para tanto, no te pongas ¿no así. ves? No es para tanto, decís 3 pavadas, te pido me salís con cuánto cuesta. Sos un ordinario. Vení. Bueno, perdón. Ey, vení, dame un besito, vení. No. Vení. No te pongas así. Escúchame, te traigo todo lo que me pediste y además te traigo un regalito, ¿sí? ¿Qué me vas a traer? Una sorpresa. Bueno, está bien, pero despejame la cama que me quiero acostar. Es que me resulta tan artificial tener que explicar una obra antes de hacerla. Bueno, pero estás pidiendo que te den plata. Sí, pero es como... salvando las distancias, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo explicás Sgt. Peppers antes de hacerlo? ¿Cómo explicás el vuelo del moscardón antes de hacerlo? Decís, no, es una melodía que representa el vuelo de un insecto por medio de escalas cromáticas. O sea, depende absolutamente de cómo lo hagas para que la idea sea una maravilla o sea una tontería. ¿Entendés? ¿Cuál era el vuelo del moscardón? El vuelo del moscardón es esa que dice... O sea, es eso, pero bien cantado, ¿no? Yo sé cantar. ¿Ah, sí? ¿Qué sabes cantar? Canciones. ¿Y qué canciones sabes? Manuelita. Manuelita me encanta. Es de María Elena Walsh. Es una genia esa mujer. ¿Y qué otras canciones sabes? Arroz con leche. Esa la odio. Por favor, no te lo vas a tomar a mal, pero... ¿Sabes que a mí esa canción no me gusta? A mí no me importa que a vos no te guste. Ah, ¿no? ¿Y acaso vos no sentís que cuando uno canta tiene que tener en cuenta al público? Depende. Depende. A ver, ¿cómo es eso? Micaela, vení para acá, no molestes a la gente. Nace la aurora resplandeciente, que la mañana bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Bueno. ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? ¿Se acuerdan de quiénes somos? Porque después de la borrachera del otro día, ¿ustedes cómo era que se llamaban? No sabemos tampoco. Vamos a tener que acostumbrarnos a llevar la cédula para momentos como este, ¿no? Tremendo. Pasamos lindo. Lástima que el precio fue la mitad de la neurona, más o menos. Y la resaca del día siguiente. Fua, ni me hables. Chao. Pasen bien. Chao. Qué lindo, ¿no? ¿Qué cosa? El tema de las muchachas juntas, no sé, me resulta algo... Es bello. ¿No te parecen increíbles? Sí. Romina, la más femenina, es muy bonita. Ya sé que es un lugar común en boca de un hombre, ¿no? Pero yo siempre digo que si fuera mujer, sería lesbiana. Me parece lo más erótico del mundo. Ay, pero no se precisa ser lesbiana para estar con una mujer. No, sí, en realidad es cierto que es mucho más erótico que no lo sean. Yo no sé por qué no lo has hecho todavía. Es que simplemente no se me ha dado. Bueno, listo. Con esto me manejo. ¿Corregiste aquello de la sustentabilidad? Sí. A ver, mostrame. Bien. Terminamos entonces. Vos terminás. Yo sigo.
Pero bueno, para esta noche ya está. Che, Fausto, Dime. ¿viste qué ternura la nena hoy en el bar? Un encanto. A pesar de la madre, ¿viste? Una mala onda. Increíble. Increíble. Pero cómo conectó contigo la nena enseguida. Los niños te captan a vos. Sí, yo qué sé. Yo no tengo onda con todos los niños. Hay algunos con los que pego onda. Pero supongo que es como con los adultos. ¿Por nosotros? Por las cosas que hagamos juntos. No, pero en general los niños se divierten contigo. Es porque vos lo tratás de igual a igual, los desafías, entonces eso a ellos los estimula. Sí, yo qué sé. Supongo que la manera de divertir a un niño es divertirte vos con él. Pero eso es un don, se trae. Vos serías buen padre. Incluso en ese sentido, yo me animaría a tener un hijo contigo. Puta, tengo que armar el bolso todavía, ¿no? ¿Cómo salís corriendo cuando te hablan de tener hijos? Que estoy mal de tiempo, Clara. ¿Por qué te pones a la defensiva? No me interesa tener un hijo contigo, lo planteo como algo hipotético. Dijiste que te animarías a tener un hijo conmigo. Es una manera de proponérmelo. ¿De proponértelo? Nada que ver, ¿qué decís? ¿Y qué es entonces? Yo no le encuentro otra interpretación. Además, no corresponde ponerse a pelear ahora. Yo no quiero pelear, quiero tener una conversación normal. Vos no querés pelear. ¿Vos te das cuenta en el tono que estás diciendo eso? Yo no lo estoy diciendo en ningún tono. Hablo como hablan las personas de cualquier cosa. Lo que pasa es que me olvido que en la casa del señor hay temas que están censurados. Solo se habla de lo que vos querés. No se habla solo de lo que yo quiero. Intento evitar ser inoportuno, cosa en la que vos sos especialista. ¿Me querés armar un escándalo ahora? Yo no te quiero armar ningún escándalo. Simplemente podrías haber evitado ser grosero conmigo, ¿no? ¿Grosero por qué? Y sí, te hablo de tener hijos, aunque no me interese y lo planteé como una fantasía, pero te hablo del tema y vos reaccionás como si te estuviera pidiendo que te metieras en el ejército. Una cosa es que vos no quieras complicarte con la crianza de un chiquilín en esta etapa de tu vida. Pero otra muy distinta es que me mires con cara de yo con vos no tendría un hijo ni que me mataran. ¿Qué decís? Y sí, es la forma en que reaccionás. ¿A vos te gustaría que te trataran así? ¿Como un ser indigno para el otro? ¿Qué tengo yo? ¿Qué soy, la peste? Clara, ¿qué querés que te diga? No quiero tener hijos ahora. Perdóname si te rompo la ilusión, pero no quiero. Basta. Vos ya tenés hijos, además. Sí, ya sé. No es eso. Es el lugar en el que me pones. Porque bien que ves a los hijos de los demás y se te cae la baba. Está bien, Clara. ¿Querés pelear? Peleemos. ¡Me tenés podrido! No quiero tener hijos contigo. Eventualmente sí quiero tener hijos con alguien, pero no contigo. ¿Estás contenta ahora que se pudrió todo? ¿Eso era lo que querías? ¿Con alguien? ¿Con qué alguien? ¿Quién te va a bancar a vos, enfermo? ¿Qué más precisás? Preciso una mujer que no tenga hijos ni ex marido, Clara. Eso preciso. Mis hijos y mi pasado son parte de lo que soy. No puedo cambiar. Nadie te está pidiendo que lo cambies. Entonces, ¿qué? ¿Se termina acá? ¡Sí, se termina acá! Andate a la mierda. Clara, esta relación siempre fue transitoria y se alargó. Es culpa de los dos. Pero no podés salir ahora con que no entendés por qué no quiero tener un hijo. Yo no entiendo cómo podés ser tan idiota. No me insultes. No te estoy diciendo esto por primera vez. Además, yo nunca te prometí nada. Nunca te engañé. Sí, pero bien que cuando tenés algún problema me decís que soy tu cosita, que me amás, que soy la mejor. Y ya vas a volver desesperado. Clara. Escuchame una cosa. Se terminó. Si querés otra cosa, esperala solo. No te vayas enojada. Si nos vamos a separar, hagámoslo bien. Seguimos siendo nosotros. Se acabó nosotros. Manejate. Tenemos un proyecto juntos. No podemos terminar mal. Mira, yo no voy a dejar el proyecto porque soy una profesional. Pero no me pidas que sea condescendiente contigo nunca más. A partir de ahora te bancás tus inseguridades, tus depresiones y tus dramas existenciales solo. Soltame. ¿Vos querés terminar bien para sentirte bien vos? Bancate el malestar. Andate a la mierda a ver si encontrás a alguien que te soporte, imbécil.
Miren, el tema es que quieren limpiar como la imagen que se ha generado alrededor de la marca. Como que explotan a los niños en Indonesia y todo eso. Entonces armaron una historia con la pureza de los niños y la ternura. Qué sé yo, como esa cosa súper idílica de la infancia, como para contrarrestar un poco, ¿viste? Pero, ¿hacen referencia al tema de la explotación infantil? No, todo lo contrario. La idea es que la gente asocia la marca con algo que sea lo opuesto a eso. Como lo contrario a esa imagen, digamos. Ajá. Entonces, en cuanto a la poste, busca eso también, ¿no? Conseguir una estética súper cuidada, disimular todas las imperfecciones, ¿vieron? La carita de los pibes lo más perfectas posible. Che, ¿viste el corto sobre té? Pa. Me fue imposible. Pero lo traje, hoy lo veo. No, ¿cómo hoy? Hoy la idea es ir a ver a Fernanda al teatro. Va toda la gente, vamos para ahí. ¿Qué Fernanda? ¿Cómo que Fernanda? Fernanda, la que conociste en casa cuando hicimos la fiesta. ¿La actriz? Sí, claro, vive acá ella. ¿Trabaja ella en la obra? Sí, dicen que es espectacular. ¿Quién dice? Yo qué sé, dicen, no sé, los críticos dirán, yo qué sé. Hay fiesta además después, ¿eh? Vamos para ahí, campeón, que estás soltero, no te puedes dormir ahora. Soy soltero, tenés razón, me había olvidado. Ahora, no estoy ni ahí con ese perfil de minas, te digo. Se fueron en busca de olvido. Mi método para seducir mujeres funciona. Será rico. Comenzaron un viaje que aún no ha terminado. Adiós, David. Adiós, Carmela. Adiós. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? Sí, claro, me acuerdo. De Montevideo. De la fiesta de la Casa Martín. Ahí va. Che, estuviste genial hoy, la verdad, impresionante. No me esperaba ver algo así. ¿Y qué esperabas? ¿Algo horrible? No, digo, que no me esperaba ver algo tan sobresaliente, digamos. La verdad, es impresionante. Sos tremenda actriz. Te felicito. Bueno, gracias. Así que te gustó la obra, entonces. Bueno, en realidad, la obra en sí no me gustó, no. Digamos, la odié, pero de todas maneras... Bueno, sí sabías que la obra la escribí yo. Es mía. Ajá. Sí sabía, ¿no? Lo que pasa es que igual creo que valió la pena porque tu actuación me pareció absolutamente genial, la verdad. Tenés un talento increíble. Auto. Che, voy arrancando. Mañana hay que encarar temprano. Sí, yo me quedo un rato porque quiero estar un poco con Luisito, que no hablé con nada con él. Y bueno, arranco más tarde. Está bien, está bien. Bueno, dale, nos vemos. Fernanda, nos vemos. Sos grosa. Sos grosa. Me encantó la obra. Gracias. Que descanses. Che, y... ¿no querés saber por qué no me gustó la obra? Ya de pique.
traer a una persona de la televisión privada a dirigir un canal estatal es un despropósito. Es como traer a un corredor de rally a dirigir el tránsito. Las lógicas de la televisión privada y la pública no solo tienen reglas diferentes, persiguen fines diferentes. Sí, eso es evidente, pero lo que a mí me preocupa es el desempeño que tuvo esta mujer en los canales privados. Porque lo que hace ella no solo me parece de muy bajo nivel, sino que además no consiguió niveles altos de rating, ni tampoco le aportó prestigio a esos canales, ni nada. Sí, ciertamente, pero finalmente me aceptás una invitación. Hubiese preferido que fuese una cena con velas encendidas y vino, pero un almuerzo con agua mineral no está mal siempre que sea en tu compañía. Mira, si tomo vino ahora me duermo, no dormí nada anoche. ¿Qué pasó? ¿Te tiene mal la separación? No, por trabajo. ¿Cómo sabes que me separé? Y que una mujer como vos esté libre siempre es una noticia importante. Que esté libre. Suena como si fuera un taxi. En realidad no es que me quiera poner trascendente, pero nunca sentí que no fuera libre. O sea, fui libre de estar con quien quería y ahora soy libre de estar sola. Es difícil ganarte una voz. Sos inteligente y además sos linda. Una combinación poco frecuente. Igual no voy a dejar que me vas tan fácilmente. ¿Cómo vas con tu libertad de estar sola? No sé todavía. Es muy reciente. Bueno, si me permitís el comentario, creo que solo puede ser algo positivo. ¿Por qué lo decís? Mira, yo a Fausto no lo conozco. Incluso por lo que sé de él, se habla bien de su trayectoria, pero estoy seguro que no era el hombre para vos. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Bueno, creo que puedo hablar objetivamente. Me parece que eras demasiado mujer para ese muchacho. Y no hablo de edades, hablo de entereza, de fuerza, de vigor, de cómo te parás frente al mundo. Te adula demasiado, no representa un desafío para vos. No necesitas conquistarlo. Me parece que al lado tuyo tiene que haber un hombre que esté a la altura y me da la impresión de que has sido más un soporte vos para él que él para vos. No sé. Será muy culto, muy brillante, pero no tiene principios. Para venderse él, baja el otro. Se lo trabaja de caballero, pero le falta calle. Bueno, quizás soporte no es todo lo que una necesita. Hay otras cosas, otros estímulos. Puede ser, pero quería hablarte de otra cosa. Estoy escribiendo una nueva novela y quería acercarte a algunos capítulos para conocer tu opinión. La valoro mucho, lo sabes. Inseguridad. Un escritor de verdad no somete su trabajo al juicio de nadie. Es un gran intelectual, pero no es un artista, le falta chispa. Sí, perdón, es que a veces a causa del streaming nos pisábamos, pero... Sí, entiendo. La idea no es que el niño va a ser más feliz. Es que te va a querer mucho más porque le compraste los guayos, digo, los botines, como dicen ustedes. Para mí la idea es así. El niño sonríe, la abuela abre los brazos y de repente en el momento cuando ella está sonriendo, en plena felicidad, ahí aparece el logo. Pues digamos que ese es el momento clave, no sé, la felicidad. Pero en este caso tiene razón él. Porque si entra con la sonrisa del chico, vos vas a pensar que te quiere más porque le compraste los botines. No. La gente no va a pensar eso porque la gente es un poco boba. Así que ellos no van a estar pendientes de eso. Ridículo, no es que la gente sea idiota. Vos sos un imbécil que es distinto. ¿Fausto? ¿Fausto? ¿Cambiamos el sobreimpreso? Sí, claro. Odio las ciudades grandes, pero me mudaría a Buenos Aires solamente por las empanadas de acá. Che, escuchame, hoy vamos con esta gente a ver un toque ahí en San Telmo. ¿Querés venir? ¿Quién toca? Go She. ¿Qué es eso? Es un DJ brasilero. Está bueno lo que hace, ¿eh? No, prefiero ir al cine. Me dijeron que hay un proyeccionista alemán que la rompe. Ah, dale, en serio, boludo. Tengo planes. ¿Con quién? Con Fernanda. ¡Opa! ¿Y eso? Es la primera mina que me resulta interesante en mucho tiempo. No sé, tiene algo. Y sí, vos. Fernanda es una mina divina. Además tiene tu mimada. Es menor incluso. Vos, Trolo, ¿viste el corto? Me olvidé. Pa, perdón. Pasaste garchando lindo, te habrás pasado. No, si no pasó nada. No pasó nada. Y entonces, qué loco, ¿no te podés tomar 10 minutos para ver el corto de un amigo que tanto trabajo me costó hacer? No sea malo. Hoy lo veo sí o sí. Lo bueno que tiene el stand-up porque
Cuando estás solo en el escenario, tenés la capacidad de salirte del libreto cuando quieras y tenés esa interacción con el público así. Por ejemplo, de repente, ¿no? Veo un pelado con la mujer, le digo, como acá al señor que le dicen prepisa porque le falta todo lo de arriba, o corral de chancho porque tiene chapa en los costados. Que eso eran chistes del show del año pasado, que hacíamos todo un número de pelado, bueno, nada, y se me ocurría en el momento y lo metí ahí. ¿Lo viste el show? No, no vi ninguno. ¿Qué pasó? ¿Perdiste los lentes? No, es un chiste. Es que yo ni siquiera te conocía como humorista. Yo te conocía como productor. Pero decir la verdad, tengo harta pidiéndote nota, ¿verdad? Es eso. No, decime, es eso. No, bueno, es mi trabajo. Es que lo mío siempre fue el humor y el escenario. Pero viste cómo es este país, tenés que hacer de todo para sobrevivir. Habla solo él, de lo de él. No es muy brillante. Bastante mersa, te diría. Con predisposición a los lugares comunes. Ahora sí que le erraste feo, ¿no? Pero el humor es definitivamente lo que a mí me gusta. Ojo, mira que el humor no es joda. Yo me lo tomo muy en serio. Si ahora dice que es más fácil hacer llorar que reír, me muero. No es fácil hacer reír. Más fácil es hacer llorar. Bueno, está. Listo. Y hay una canción de Pedro y Pablo, yo canto en el espectáculo, porque yo canto, que dice así, pará. Está bueno. Está bueno. ¿Vos me estás tomando el pelo? ¿No te gustó? Para mí tiene cosas buenas. Es que no tiene discurso. O sea, no tiene nada que decir. Mejor dicho, lo único que tiene para decir es que no tiene nada para decir. Y bueno, eso me parece válido. Tiene la necesidad de expresar algo y lo hace. Sí, pero si vos lo que querés es representar la nada, no puedes presentar un lienzo vacío, ¿entendés? Tenés que pintar algo que la personifique o que la plasme de alguna manera. Si no, no tiene gracia. No tiene gracia para vos. A mí no me parece que sea un lienzo vacío. No tiene gracia para nadie. Vos porque sos la amiga, pero si no le darías con un caño. Vos tenés una mirada muy subjetiva de las cosas. El tema, como le digo a Martín, que no me gustó en corto. A mí me parece que vos tenés una mirada demasiado subjetiva de las cosas. Pensás que todo el mundo tiene que percibir las cosas de tu manera. A mi manera, no. El interés no es algo subjetivo. Hay cosas que son interesantes y hay cosas que no lo son. Que uno se quiera creer que lo suyo es interesante no le concierne al tipo que se sienta a apreciar una obra. Ah, pero te fuiste al carajo. Que el interés no es subjetivo. Eso es lo más subjetivo que escuché toda la noche lo mismo. Y tuve que repetir lo mismo, sos vos. No, sos absolutamente desordenada. No es forma de razonar esa. ¿No es forma de razonar? ¿Y quién sos vos para decir cómo se razona? Soy yo mismo y manejo un criterio y te lo manifiesto. ¿Qué tiene de malo? No es forma de conversar la tuya diciéndole al otro lo que tiene que hacer. Pero es que yo no te digo lo que tenés que hacer. Yo te digo lo que pienso. O sea, sos vos la que censura lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Yo no censuro nada. Ah, no. Pará. ¿Qué? ¿Qué hora es? Pierdo el barco. No me dijiste que era tu última noche. Es que no me divagué. Nos divagamos como la otra vez. No llego. ¿Te pido un taxi? Me encantó discrepar contigo. A mí también. Me sentí muy cómoda. Estamos en contacto.
Hola. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Tengo cosas para vos acá, ¿eh? Ay, tráeme, qué ansiedad. A ver si le invoqué. Perfecto. Che, ¿sabés lo que me enteré? ¿Qué? Que Julián Diarechaga se va de la SAM. Deja la productora para trabajar en la empresa del padre. Ah, mirá. ¿Cómo te enteraste? Por lado, parece que el padre está bastante veterano ya y la idea es que él se haga cargo de acá un tiempo. ¿Empresa de qué era? Constructora. El tema es que él en Alazán hacía la coordinación de postproducción. Eso a vos te viene como anillo al dedo. No, ¿sabés lo que es eso? Vivís ahí adentro, yo no estoy para esa. Yo mientras pueda seguir de freelance, me conviene seguir así. Si no, adiós mis proyectos. Imposible. No es para tanto. Todo el mundo que tiene una actividad artística trabaja en otro trabajo al mismo tiempo. Sí, yo, por ejemplo. Bueno, Martín, pero trabajás 10, 15 días al mes. Bueno, y justamente gano lo mismo que si trabajara fijo. ¿Eh? ¿Cómo haría si no para irme una semana entera a un festival? Imposible. Pero todo a costa de inestabilidad. Si no fuera por lo mío, más de una vez nos hubiéramos quedado en banda. Ahora sí, yo, de repente, soy madre, tengo que dejar de trabajar. ¿Quién tapa los agujeros? Ya hablamos eso. Hijos por ahora no. Bueno, por ahora no, pero en algún momento sí. Uno tiene que prever las cosas. Una oportunidad como esta no se te presenta todos los días. Mi amor, coordinación de postproducción. No es ya. Julián se va a ir de acá un tiempo y nadie lo sabe todavía. Lo que digo es que si vos pudieras estar al alpiste, nos vendría bárbaro, nada más. Bueno, hablemos de esto entonces. Dale. ¿Cómo te fue estos días? Me decís dale y me preguntás cómo me fue. Digo, ¿cómo te fue con el proyecto? ¿Lo presentaste? Ah, sí, claro. Los que están por dar el fallo son los del Fondo Finlandés de Investigación. ¿Cuándo? Y no sé, me tengo que fijar, pero es en estos días. Ahí nos presentamos, ¿no? Sí, ¿no te acordás? ¿Y lo demás cómo te fue? ¿Andás bien? ¿Qué te importa? No te voy a contar. Además, ya sé que conociste a alguien y que te morís de ganas de contarme para que después yo te cuente de mí, pero no lo vas a conseguir. ¿Cómo sabes que conoces a alguien? Porque soy bruja, no lo puedo evitar. Se te ve en la cara. Igual no te preocupes, no fue nada significativo. No me importa si fue significativo. Yo vine acá a hablar de trabajo. Y además, ¿por qué tendría que preocuparme si nosotros no estamos juntos? Bueno, porque no estemos juntos, a uno le inquieta saber si el otro estuvo con alguien. Esto es demasiado reciente. No me digas que vos estuviste con alguien. Eso no te importa a vos. ¿Qué hija de puta? ¿Con quién saliste? Ay, no te voy a decir. Decímelo. Ay, está, idiota. Pongámonos a hablar del documental. ¿Fue algo pasajero o es algo serio? No fue cosa de una noche, ni siquiera pasó nada. Pero como me interesa, no te pienso contar. ¿Por qué me citaste acá y no en mi casa? Porque a diferencia de vos, soy profesional. Entonces preferí un terreno neutral para evitar conflictos, tentaciones. Lo de evitar conflictos me parece bien. Ahora, con lo de evitar tentaciones, no estoy tan seguro. Pero yo sí estoy segura. Es natural que tengamos ganas de estar juntos después de este tiempo sin vernos. Pero bueno, si tomamos una decisión, tenemos que aprender a controlar esas ganas. A no ser que queramos otra cosa. ¿Qué pasó? Te llamé al celular, te llamé al fijo, no me atendiste, me vine. Pagué todo para poder dormir. ¿Qué pasó? Ganamos el fondo de investigación. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿En serio? ¡Sí! Hay que festejar, ¿qué hacemos?
Es que esta noche me toca con los chiquilines. Bueno, me tengo que ir volando. Felicitaciones. Felicitaciones a vos. ¿Cómo es la cosa ahora? ¿Cómo sigue? Después te llamo y te cuento. Yo voy a estar acá festejando solo como un perro. Hablamos. Hola, ¿qué haces? No, estás en Montevideo, no te puedo creer. Venite, por favor. Te la mando por mensaje de texto. Dale, ¿a qué hora podés? Perfecto, dale, te espero. Un beso, chao. Hola. Bueno, pórtense bien, ¿eh? Que disfruten. Clara, disculpa que te avisé sobre la hora. Lo que pasa es que necesito el próximo fin de semana, ¿sabes? Sí, todo bien. Es por cuestiones de No trabajo. pasa nada. ¿Ah? Sí, Dale, sí. gracias. Los domingos me levanto y a polillar mal dormido y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras. Me cato los embrocantes, mi correspondiente habano y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Y tengo que ir a abrir y ayudar el portón si no se suspenden las carreras. Carrera, guitarra, gozo, quinielas y cabaret. Es el berretín más grande que mientras viva tendré. Y aunque pa' jugarme el vento, bien rumbeado soy una fiera, con toda mi gran cartuza siempre salgo en la palmera. ¿Y qué de hacer? Mala suerte. Permiso. Pasá, sentate. Qué raro. Dame un segundo, estás en tu casa. ¿Hola? No, gracias, no me interesa. No, gracias. ¿Quién era? Un vendedor agresivo, ¿viste? Que no les podés dejar empezar el verso, güey. ¿Querés un café, té? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Me ¿Cómo? dejaron tu recibo de luz equivocado. Ah, muchas gracias. De nada. Dale, saludos a Osvaldo. Me alegra mucho que estés acá. A mí también. Está concurrida la cosa, ¿no? No sé qué pasa hoy, ¿no? ¿Hola? Sí. Sí, bajo. Me había olvidado, es un pedido que hice para complementar la cena que voy a hacer hoy. Ya vengo. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo. Es re tarde, me tengo que ir. El día que me quiera, la rosa tenga lana
vestirán de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que eres mía y loca la fontana se contarán su amor. La noche que me quiera desde la Ah, qué raro. ¿Querés fijarte qué es? Es que no es común que suene esta hora. Me da miedo que haya pasado algo. Arañido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Es una mina preciosa. Yo te veo bien ahí. Sí, yo qué sé. Estoy dudando un poco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estuvo bien, pero es como que no pude estar ahí del todo, no me atrapó la situación, ¿viste? ¿Qué eres, Fausto? Recién se están conociendo. Vos no podés esperar que las cosas vayan bárbaras desde el primer momento. Con Clara fue todo bien desde el primer momento. Oh, bueno, dale. Clara, no me jodas más con Clara, loco. Yo creo que vos a Fernanda tenés que darle tiempo y poner energía también, ¿eh? Porque no podés esperar que las cosas vengan como uno quiere, porque no funciona así. Y te voy a decir otra cosa, que ahora te la puedo decir. Clara no era para vos. Bueno, yo siempre lo dije eso, ¿no? No hace falta que me lo diga, por eso dejé. Exactamente, por eso mismo. Hay que mirar para adelante. Hola. Hola. Tengo poco rato, estoy escapada del canal. Si queremos cobrar esto nos tenemos que poner las pilas porque son unos ladillas con el tema de la documentación. Escuchame una cosa. No vamos a hacer nada que tenga que ver con este proyecto hasta que no me cuentes acerca del mensaje que me mandaste. Ah, no, perdón. Estuve mal. Perdona, pero no vamos a hablar de eso primero porque no está bien y después porque me tengo que ir. No es una opción que no me cuentes. No seas malo, Fausto. No soy malo, contame. Fue un momento de debilidad. No estoy acostumbrada a no compartir mis cosas contigo. Sos mi único amigo. Y bueno, estaba en una situación especial y tuve la necesidad de contártelo. Pero me arrepiento, estuve mal. No estuviste mal, estuviste genial. Precisos detalles. Ah, pero no te importa nada, vos. Nada. Además ya está, ya prendiste la mecha. No me podés dejar así. No se le hace eso a nadie. Ni siquiera un hijo de puta como vos. Ni siquiera. O sea, te cuento, pero después nos ponemos a trabajar. Sí, dale, por favor. Bueno, el otro día, cuando vos me invitaste a festejar por lo del premio, al final mi ex cambió los planes y se llevó a los chiquilines. Entonces, como vos habías dicho que ibas a estar solo, dije, le sorprendo, hacemos una tregua y festejamos juntos. Era una situación especial, ¿no? Cuando estaba por llegar a tu casa, te vi en la puerta. Nunca pensé que me afectara tanto verte con otra. Sabía que no tenía por qué importarme, pero mi cuerpo no lo soportaba. Entonces llamé a Paula y le pedí que me acompañara a hacer algo. Si me quedaba en mi casa me iba a volver loca. Mientras Paula no llegaba, fui al baño y justo me encontré con Romina. Ay, perdón. Ah, hola. ¿Qué haces? Vine a ver la obra. ¿Y estás sola? No, estoy con Leticia, ya fue a sacar las entradas. Ah, bueno. Un gusto verte. Igual. Que pasen bien. Chao. ¿Te tomaste toda mi cerveza? Que no es nada significativo, dijo, le estaba dando un beso como si fuera el amor de su vida. Es un hijo de puta. Che, como le dije que se suspendió lo del teatro, dice Martín que pasa a buscarme. Vamos al cumpleaños de Marcos. Te venís con nosotros, ¿no? Sí, voy.
está, yo mejor me voy para casa. No, quédate, te va a hacer bien. Bueno, pero mira, te aclaro que soy una mujer libre, ¿eh? Porque en este momento tu amigo está con otra. Así que yo voy a hacer la mía. Que se cuide ella. No sé qué hago acá en realidad. Que no sé qué hago acá. Trabajé 1000 horas hoy desde temprano. No estaba en mis planes salir. Y yo ni te digo, mis planes para hoy no tenían nada que ver con estar acá. Pero bueno, dije, hay que desconectarse, hay que vivir un poco. Y me vine. Qué bueno. ¿Cómo? Que qué bueno que viniste. ¿Me das un beso? ¿Nos vamos? Nos tomamos un taxi y al pobre tachero lo volvimos loco. Al principio me preocupaba no saber cómo manejar la situación. Sin embargo, me dejé llevar por lo que sentía y todo fue mucho más natural de lo que yo pensaba. Dicen que tu pasión me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que mi razón se ha perdido y hasta dicen que huimos de Dios, dicen que tú desvías mi vida y me das este horror o martirio. Pero yo solo digo, la razón está en tu corazón.
Fue una noche intensa. ¿Vos no estabas apurada? Sí, dejé plantado a medio canal. Es increíble que solo me pase esto contigo. Lo decís como si fuera algo malo, como si fuera un problema. Es normal que ciertas cosas solo te pasen con una persona. No lo digo para discutir. Solo digo que va a ser difícil dejar esto. Nada más. Es tu decisión. Vos querés otra cosa. Por eso fue también que no lo supe manejar. Fue la primera vez que me enamoré, de verdad. Entonces, como ella quería tener hijos y yo no, se volvió a su país, volvió con el exnovio para eso, para ser madre. Tampoco tenía yo muchas posibilidades de competir con eso. ¿De dónde era ella? Holandesa, de Ámsterdam. Más diferente a mí no podía ser, nada que ver con mi ambiente, donde yo me muevo. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Ella es neurocirujana. Creo que ahora dirige una clínica y hace investigación y eso. ¿Y por qué no te interesa ser madre? Es un rol del que prefiero prescindir. No sé, no me va, no me interesa. Por eso me gusta que vos tengas hijos. No hay que preocuparse por ese tema. Sí. Lo que pasa es que una vez que los tenés, no te imaginas la vida sin ellos. Ahora, por un lado, me encanta que seas madre. Y por el otro, nunca me pasó así de caer en una casa. Hola, niños. Soy Ana. Sí, de todas maneras, a mí me encanta estos días que pasamos juntas. Vos me pareces una persona súper interesante que me encantaría seguir conociendo. Pero por las dudas, yo te quiero aclarar que yo no soy lesbiana. Sí, me interesa explorar ese lado mío, pero no es mi condición. ¿Me entendés? Sí. Y eso es lo que me gusta de vos, que no sos lesbiana. El mundillo de las lesbianas me tiene harta, están todas con todas. Pero vos estás descontaminada de eso. Sos diferente. Te miro y me calentás. Nunca me pasó algo así tan intenso con ninguna mina. Bueno, me alegro entonces. No, te miro y me excito. Esas son las que te quería mostrar. De todas maneras, me parece justo que te aclare algo. Mi historia con Fausto no está terminada. O sea, si bien estamos separados, adentro mío no se cerró todavía. Fueron muchos años juntos, él es mi mejor amigo. Me cuesta cuando me pasa algo no pensarlo a través de la mirada de él. Bueno, además estamos ligados laboralmente. Es una situación difícil de manejar para mí. Me imagino, por eso le contaste que estuviste conmigo. Es la desventaja de estar con mujeres que no son lesbianas. Siempre hay un hombre en el medio. Voy entendiendo las desventajas de estar con mujeres. Nada queda oculto, somos todas brujas. Sabemos todo. Núñez, anuncio de marco con Cristina Franca, el 3, en marco 80, plataforma 22, en marco por Te extrañé. Yo también. ¿A dónde quieres que vayamos? A tu casa. ¿Qué va a hacer lo de tu madre hoy? Le dije que venía mañana para pasar todo el día de hoy contigo. Sí, no. El día
día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Bueno, lo de mi madre es por esta. ¿Vos cómo haces? Yo me voy caminando. Está hermoso. Bueno, capaz que yo lo veo hermoso porque estoy enamorado. ¿Vos pensás que es demasiado apresurado que largue todo y me venga a Montevideo para que estemos juntos? ¿Lo harías? Si vos te la jugaras, sí. El hecho de que sea tan apresurada la idea hace que me convenza más todavía. Bueno, somos grandes. Y si estamos seguros de lo que sentimos, no vale la pena perder el tiempo. Yo estoy afín. Me voy a lo de mi madre. Nos vemos más tarde, entonces. Te quiero. Yo también. Buenos días. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué hacen por acá? Paseando. Ella vive cerca. ¿Se conocen? Ella es Ana. ¿Cómo te va? Nos hemos visto, sí. ¿Vos salías con Claudia? Sí. ¿Cómo andás? Bien. Me tomaron por sorpresa. ¿Y vos qué haces por esta zona? Yo estaba paseando también. Qué coincidencia, ¿no? ¿Para dónde van? Vamos a almorzar acá cerca. Ah, bueno. Yo sigo entonces. Dale. Chao. Que pasen bien. Me encantó verlas. Un gusto. Igualmente. ¿Querés decirle que venga con nosotras? ¿Hola? Bueno. Bueno, ¿ya decidieron qué van a comer? ¿Qué tenés que no tenga carne? Y puede ser verduras a las brasas, ensalada completa, arroz con verduras al wok. Yo quiero un asado jugoso, una papa al plomo y una morcilla salada. ¿Vos qué vas a comer? La pesca del día con puré de papas. Un chivito con fritas para mí. Vamos arriba. Listo. ¿No nos traes otra cerveza? Dale, te saco una bien fría. Hace calor hoy, ¿eh? Sabelo. ¿No me echas otra cerveza? Ay, te saco una del fondo ahora, ¿eh? Está especial la cosa. Sabelo.
¡Pah! ¿Cómo quedé? ¿Y yo? ¿Viste lo que eres asado? Tremendo. Yo tengo una hinchada de fútbol en mi cabeza corriendo la palabra siesta sin parar. Sí, el problema es que hoy me parece que todos tenemos lo mismo en la cabeza. Sí, el tema sería ver dónde, ¿no? No, digo que el problema es que los dos tenemos una hinchada en la cabeza, pero hinchando por el mismo equipo. Chao. Gracias por la invitación. Lástima que insististe en pagar. Me voy a vengar la próxima. Va a tener que ser sushi. ¿Por Porque qué? la venganza es un plato que se come frío. Y será terrible. ¿Hablamos entonces? Dale. Te quiero. También. Guillermo lo va a presentar a Cannes, Berlín, a todos lados. Bárbaro, Guillermo bien, se colgó. Me viene bárbaro porque yo igual ya estoy pensando en una idea de un corto. Igual vos sabés que puede llegar a rendir para un largo, ¿eh? No sé. Ay, mi sentido de la orientación es pésimo. Nunca puedo encontrar nada en lo que yo pienso. Es domingo, ¿no deberíamos estar haciendo una actividad al aire libre? Te muestro una cosa y nos vamos. Acá está, mira. ¿Qué? La cunita, ¿no es perfecta? No entiendo. Estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Vos no te cuidabas? Sí, pero la pastilla no es infalible. ¿Y qué piensas hacer? ¿Cómo que pienso hacer? ¿Me estás tomando el pelo? No, bueno, pero habíamos dicho que no era el momento. Sí, no importa lo que habíamos dicho. El destino quiso otra cosa. Martín, por favor, no me arruines este momento. Te estoy diciendo que vamos a tener nuestro primer hijo. Pues no, perdóname. Perdóname, lo que pasa es que me lo decís acá, en este lugar. No sé. Vamos a hablar a otro lado. Hola. ¿Qué pasó? Que me equivoqué, la fecha de inscripción al pitching en Chile, pensé que era mañana y es hoy, y todavía me faltan 2 firmas. Bueno, te agradecería que fueras un poco más cautelosa a la hora de usar la palabra urgente en un mensaje. Me asusté. Ay, bueno, disculpame que no utilicé el vocabulario adecuado, pero tengo que llevar esto a FedEx, cierra a las 6, son 4:30. ¿Me firmás, por favor? ¿Qué firma te falta además de la mía? La carta de intención del fotógrafo. Pero no sabemos quién va a ser todavía. Bueno, no importa, yo le pedí a Ana que me firmara. Ella es fotógrafa, y cualquier cosa después vemos. No sé, no es obligatorio que sea el mismo. Dale que estoy apurada. ¿Cómo es? Ahí. Y ahora otra acá. Ay, bien, muchas gracias. Discúlpame la locura, pero te juro que me estresa horrible todo este último momento. Che, ¿y vas ahora para lo de Ana? Sí. Y decime una cosa, ¿cómo es cuando...? Discúlpame, ya te veo. Estoy apurada, en serio. ¿Cómo es ¿no? cuando llegas a la casa de ella? No sé, Fausto, me tengo que ir. ¿Se dan un beso, por ejemplo? Fausto, no sé, sí. ¿Cómo se saludan? Ya te... Ah, no seas malo. Fausto. Gracias, divina. No, gracias no. Esto tiene precio. Ah, no me cobres peaje, Dale. en serio. Ana, en serio. Vení para me acá cierra vos. FedEx, tengo un plazo. Vení un poquito y yo te dejo se ir. me vence el plazo. Dale. No. Estás loco. No, de verdad. Ay, no. Ay. Dale.
estoy a tiempo de hacer un envío? Sí, si me puede llenar esta planilla. ¿Cómo no? Disculpe, pero... No hay problema. Todo último momento. Hola, ¿Qué haces, divina? ¿no prendés la cámara? No, funciona mejor así, si no se corta como hoy. Sí, se cortó justo. Te estaba contando que estoy contenta porque hablé con la dueña del apartamento acá y todo bien. Dice que se lo puedo entregar a partir del mes que viene si quiero. Y mañana quedé juntarme con la gente de la obra para contarles y hablar del tema. Que la hagan sin mí y eso. ¿Estás? Sí. ¿Qué me decís? Las cosas están en movimiento, ¿no? No, sí, está buenísimo. Yo me pregunto si no habría que esperar un poco. ¿Esperar qué cosa? Para, Fausto, si te estás arrepintiendo de lo que hablamos, decímelo. No, si fuera por mí, yo quisiera que estuvieras acá ya, no me hagas caso. Lo que pasa es que me impresionó un poco tu capacidad de gestión y me dio como vértigo, pero está todo bien. Ay, no, me angustié. No te angusties, olvídate lo que te dije, está todo bien. O sea, lo que pasa es que estoy enamorado y siento miedo a veces también. O sea, vos dale para adelante, cuanto antes pueda venir mejor. ¿Permiso? ¿Qué haces, nene? Pasá. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo Hola, bien? nene, ¿todo tranquilo? Bien, bien. Che, te voy a atender a los pedos porque estoy con 20.000 cosas. Ah, me pasa. Y te la hago corta. Se va Julián, ¿sabes? No ya, pero se va y no por ningún problema. Simplemente él quiere cambiar, tiene oportunidad en otro rubro y quiere apostar a eso, lo cual me parece bárbaro. El tema es que con la ida de Julián se producen varios cambios que involucran a gente y bueno, eso va a llevar a una reestructura importante de la productora. Sí, yo algo ahí, por eso te llamé. Sí, perfecto. Cayó justito tu llamado. Mira, yo lo que en realidad estoy precisando en primer lugar es tapar el agujero que deja Julián en la coordinación de la post. Ajá, sí, genial, me reinteresaría. El tema... Lo que pasa es que también necesito un director de postproducción, porque Julián hacía las dos cosas y no daba abasto. El tema es que a mí me gustaría tenerte acá. Hemos laburado juntos, hemos laburado bien, pero están Vicky y Marcelo Márquez, los conocés. Sí. Ellos trabajan juntos desde hace tiempo y ya son un equipo, digamos. Entonces, yo lo que estoy precisando para arrancar es alguien que ya venga aceitado, que trabajen como equipo, se conozcan uno al otro, en fin. Vos me entendés. Yo te reentiendo, Diego. El tema es que viste que yo trabajo siempre con Fausto, de hace 1000 años. Todos los trabajos de freelance los agarro con él. Pero con nosotros nunca trabajó, ¿no? Justo acá no. Pero si vos querés una tarde, yo lo traigo, lo conocés. Es un tipo súper profesional. La ventaja, además, es que yo lo conozco de toda la vida. Viste, es como un hermano. Ah, bueno, de trabajar los dos en dupla, como quien dice, en ese caso, podría ser. Decile que se dé una vuelta. Si es que está afín, ¿no? Por supuesto. Va a estar re afín, no va a haber problema. ¿Cómo querés que te lo diga? No me sirve, no quiero. Fausto, ya te lo expliqué. Voy a tener un hijo, necesito laburo. Ya me lo explicaste y te repito lo mismo. Vos vas a tener un hijo, es tu decisión. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Yo estoy tomando otra decisión. No es mi además. decisión tener un hijo. ¿Cómo que no es tu decisión tener un hijo? Y no, a ver. Paula ha tomado la pastilla, pero aparentemente la pastilla no es infalible. ¿Pero vos sabés las probabilidades de que falle la pastilla? No sé, no importa. El tema es que está embarazada y no la convenzo a hacerse un aborto ni en pedo. No hace falta llegar a ese extremo. Mirá si vas a hacer un aborto. Vas a tener un hijo, de última. Es algo maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso, sí, pero lo tengo que encarar. Y escuchame una cosa, te necesito como amigo en esta, ¿eh? Pero Martín, no me digas como amigo. Yo sí estoy tomando una decisión que es precisamente esa. No tener hijos para no tener que trabajar fijo en ningún lado y poder encarar el proyecto que tengo por delante. Además, yo no quiero trabajar en publicidad. Yo quiero hacer documentales. Sí, yo quiero hacer ficción, pero la vida no pasa por lo que uno quiere, están los demás también. Escuchame una cosa, nos conocemos de toda la vida. ¿Para qué? ¿Para que cuando uno precise del otro, el otro lo deje tirado? No puedes decir eso, Martín. No puedes decir eso. Entendeme, no te quiero dejar tirado, pero vos me estás pidiendo a mí que yo deje tirado todo por lo que vengo peleando hace casi 10 años.
Además, no soy el único postproductor del mundo. Sí te puedo ayudar a buscar a alguien. ¿Qué alguien ni qué alguien? ¿A quién vas a ayudar vos? Te di un corto para que lo vieras, me dijeras algo, ni eso pudiste hacer. Lo vi el corto. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me dijiste nada? Deja, ¿eh? No te calientes. No, anda a cagar, Fausto. Así como el conde de Norfolk, que era aficionado a la natación, intentó mantener a su lago artificial libre de peces que lo perturbaran, así ciertos actores concentran su acción en la satisfacción de sus expectativas individuales. Pretenden evitar el normal desenvolvimiento de la especie a la que pertenecen. Se ponen a ellos mismos en riesgo de extinción y dejan todo librado a la suerte de que algún ave, sin proponérselo, traiga desde el mar una simiente que obligue una vez más al conde a nadar entre los peces. En el próximo bloque... Corta ahí. Buenísimo. Me pidió Eduardo ahora que en vez de irnos con el bumper de la tanda, nos vayamos con la foto del conde. Te la mandé por mail. Sí, pero no la recibí. Se cayó la red. Bueno, te lo guardo acá en el pendrive. No, pero este no te lo puedo prestar. ¿Por qué? Porque es el pendrive de la isla, ¿eh? Y el pendrive de la isla queda en la isla. ¿Y para qué sirve entonces? Clara, ¿tenés para mucho más acá? No, tengo que visionar el último bloque y ya lo mando al servidor. Bueno, vení conmigo que tenemos que hablar, ¿sí? Pero es que no lo puedo mandar al servidor sin verlo antes. Ok, cuando termine subí a mi oficina. Ok. Bueno, ¿me prestás el tuyo entonces? El tema es que ya no precisamos este tipo de contenidos culturosos. Necesitamos este horario para llegar a más gente. Pero es el único espacio de reflexión que queda en televisión. Sí, pero no podemos hacer televisión solo para gente como vos. Somos televisión pública y tenemos que llegar a todos. Justamente, de propuestas para la mayoría está lleno en la televisión privada. Que seamos televisión pública es lo que justifica que tengamos contenido para las minorías que necesitan otra cosa. E incluso para llevarle a la mayoría a otras opciones. Otras opciones va a seguir habiendo en el canal, pero no en este horario. Además, esta propuesta ya está agotada. En eso te doy la razón. Está agotada de armar contra la corriente. Clara, sabes todo el respeto que te tengo, pero yo no te estoy consultando, te estoy informando. Supongo que vamos a tener una emisión más para hacer un programa de despedida. Sí, tenés 2 emisiones más, pero yo te necesito disponible para la puesta en marcha de la producción del nuevo contenido que estamos armando para ese horario, justamente. ¿Que estamos quiénes? ¿Yo no voy a tener participación en la idea de lo que voy a producir? No, para eso contamos con un nuevo jefe de contenidos y un equipo de realizadores, que además están evaluando una cantidad de propuestas que están llegando de afuera. Pero no te preocupes, es gente idónea. Ana, ¿cómo andás que hace días que no sé de vos? Sí, te llamé un montón de veces, no me atendiste nunca. Bueno, no te lo puedo decir ahora por teléfono. Escuchame, necesito verte urgente. Si es posible, acá en mi casa. Es necesario que venga Fausto también. Hace unos días estaba trabajando y me empecé a sentir mal. ¿Bien? Después se fue poniendo peor y me asusté un poco. Entonces fui al médico. Bueno, Ana. Felicitaciones. ¿Cómo? Díganme ustedes. Yo hace años que no estoy con un hombre. Pero no puede ser. ¿Estás segura? Hacé memoria. Fue Clara. ¿Cómo Clara? ¿A través mío? Y sí, no queda otra. No entiendo. Vos estuviste con Clara. Y después ella estuvo conmigo con poco tiempo de diferencia. ¿Y qué? Que me cogí a una mina y la dejé embarazada. No se puede creer. ¿Pero cómo?
El día que fui a mandar el proyecto por correo. Ahí fue. ¿Esa vez que estuvimos? Pero vos no tenés el DIU. Pero la que está embarazada es ella, idiota. Pero entonces vos estás diciendo que yo estuve contigo y que después... Escúchenme una cosa. Yo se los quería comunicar para que supieran. Pero yo ya tomé una decisión y no lo voy a tener. Bueno, Ana, espera, tomémonos un momento para pensar. Yo ya lo pensé. No se los estoy consultando, se los cuento. Está bien, no te sientas presionada, no es la intención. No me vas a hacer cambiar de parecer. Es mi cuerpo y es mi decisión. Bueno, Ana, pero él también tiene derecho a opinar. No, no tiene. Hagamos esto, tu decisión va a ser respetada sí o sí. Lo único que te pido, que nos pido a los tres, es que nos tomemos el fin de semana antes de hacer nada y conversarlo en calma, los tres. Aunque después vayamos a llegar a la misma conclusión a la que vos llegaste. Entonces, ¿para qué querés hablar? Ana, ponete un segundo en nuestro lugar. A nosotros esto nos tomó por sorpresa. Necesitamos hacer un proceso que vos capaz ya hiciste. Solo te pido eso. Un fin de semana en paz para charlarlo. Y luego se va a hacer lo que vos digas. Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanosos voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas y los matorrales. ¿Cuánto salió el alquiler del auto? No sé, porque se encargó Clara en realidad. Está dormida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en realidad es con plata del proyecto. O sea, este viaje forma parte de la investigación que estamos haciendo. ¿Y cómo es bien a dónde vamos? Clara me contó algo, pero... Es una comunidad autosustentable. ¿De eso se trata el documental que están haciendo? No. Bueno, sí. O sea, se trata de muchas cosas en realidad. Hay una parte que habla de eso. ¿No te contó Clara de qué va? Sí, me gustó la idea, pero no me imagino mucho cómo sería. Sí, lo que pasa es que por eso lo queremos hacer. Porque es algo que no se puede decir de otra forma que mostrándolo. Ahí va. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria y peso me sepa brindar. Sí, aquí la mayoría de las casas estamos usando energía solar, fotovoltaicos se llaman. Y ahí si tienes un buen equipo con baterías y a lo mejor un generador de backup, nos andan súper bien, estamos súper contentos. Y bueno, a veces no hay luz, pero ahí, bueno, prendes una vela o lees un libro, haces otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué a veces no hay luz? Sí, porque si no hay sol, digamos, obviamente no se cargan, claro. no se cargan las baterías y ahí tienes que tener un generador o disfrutas de la noche sin electricidad. Sí. Y muy lindo también. Hey, chicos, ¿se acuerdan que aquí que plantamos unos frutales nativos? ¿Les importa? ¿Podrían jugar capaz ahí con la pelota? Qué bueno. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, es un poco, digamos, la desventaja de vivir en una comunidad. ¿Por qué desventaja? Bueno, viste, de una tienes un montón de niños, es como que en alguna manera somos todo padre de todos, ¿no? Ajá. Entonces estamos cuidándolo. Y bueno, de una tienes niños que capaz no son tuyos, pero están cerca de tu casa, porque obviamente la idea es que pueden moverse libremente aquí entre las casas y que también les da una cierta seguridad a los padres que saben que sus amigos también están cuidándolos y eso como... Es muy lindo, en verdad. Me lo dio un amigo.
La obsolescencia programada es bárbara porque no te tenés que comprar nada. Cuando sale el modelo nuevo, la gente se lo compra y te regala el anterior. Yo no puedo creer lo que es este lugar. Me querría quedar a vivir. ¿Viste qué rico este vino? Increíble, es de verdad. Lo hace un flaco acá, ¿sabías? Por eso, tiene gusto a uva. Pero lo que más me impresiona es que al rato de estar acá, te das cuenta que puedes prescindir de todo lo que tenés en la ciudad. Sí, lo que pasa es que en la ciudad pagás carísimo para ser infeliz. Y además sos cómplice de un sistema perverso. Ni te digo la crianza de los chiquilines. Para mí la diferencia es que acá la gente, si bien trabaja duro, o lo ves que se doblan el lomo, lo hacen con alegría, ¿viste? Y sí, es que trabajan para ellos. ¿Y esta casa de quién es? De Ángela, la que nos mostró todo hoy, ¿viste? Ella vivía acá y ahora como le creció la familia se hizo una casa más allá, más grande. Y esta creo que la usa como estudio. Porque ella trabaja por internet para Alemania. Creo que hace traducciones y escribe, cosas así. Es tan distinto. ¿Viste las niñas lo que son? ¿Viste cómo juegan y se divierten sin ningún juguete? Se arreglan entre ellos. Es que esos pibes son muy diferentes, ¿no? ¿Viste? Es como que... ¿Sabes qué pasa? Son normales. Están sanos, están descontaminados. Se comportan de forma natural. Sí, también son unos demonios, ¿no? ¿Viste la de Rulito, lo que era? Terrible, son una pesadilla. Se enloquecen, pero eso es vida también. Ellos despiden energía vital todo el tiempo. Yo las quería adoptar a las tres esas, la de Rulitos y las dos amigas, ¿viste? Ese trío era satánico. Las amé. Eran insoportables y adorables al mismo tiempo. Hacía siglos que no sentía algo así. ¿Viste cuando me preguntó cuándo me iba y le dije? Y me preguntó cuándo iba a volver. Ay, sí, un amor, casi me la como. Y yo, imagínate. Te dan ganas de decir, no sé, quiero tener una así para masijarla a besos todos los días. Estuviste bien, Fausto. ¿En venir acá, decís? Estando acá, uno se replantea las cosas. Lo que pasa es que los niños son lo más grande que hay. Uno se olvida a veces porque la estructura que hay armada hoy alrededor de la crianza de los niños tiene una lógica absurda. O sea, está basada en el consumo, que a su vez genera ausencia y que genera culpa y que después genera más consumo para tapar esa culpa. Pero no quiere decir que uno tenga que seguir ese camino. Está visto que hay alternativas, ¿no? ¿Y cómo sería si tuviéramos este hijo? No sé, pero a mí deshacernos de él me parece impensable en este momento. A mí también.
No, bueno, vine a ver si sigue en pie lo que me ofreciste. ¿El laburo? Sí, cambié de opinión. No, ya fue. ¿Cómo que ya fue? Pero claro, Fausto, me dijiste que no, hice lo posible para entrar yo. ¿Pero le dijiste a otra persona? No, hice 10.000 dibujos para que me contrataran a mí, además de la otra dupla. O sea, iban a contratar a 2, terminaron contratando a 3. Pero todavía no los contrataron. Bueno, no, pero ya hablaron con esta gente. No les puedo decir que se echen para atrás. ¿Por qué? ¿Y por qué no, Fausto? Yo no tengo estatus ahí adentro como para andar causando problemas. Además, yo no sé qué te pasó ahora, pero no sé si tengo muchas ganas de ayudarte después que me dejaste tirado cuando te previsaba. Bueno, te quería pedir disculpas por eso. O sea, Hola, Fausto. ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Bien. ¿Sabes qué pasa, Martín? Estoy en una situación difícil y, o sea, me tocó a mí y ahora entiendo cómo te sentías vos ese día. O sea, ahora yo estoy en la misma situación, preciso el laburo sí o sí, y me siento arrepentido por no haber tenido contigo una postura más... ¿Pero qué te pasó? ¿Podemos hablar en otro lado? ¿Cómo es posible que pase una cosa así? No sé, yo después estuve investigando y parece que las probabilidades son bajas, pero está. De hecho pasó. ¿Pero vas a tener un hijo con una persona que no conoces? Sí, lo que pasa es que de afuera parecería fácil decir, un aborto y chau. Pero para mí no es fácil. ¿Fernanda? ¿Qué vas a hacer con Fernanda? Ahora me acuerdo aquel día que la vi a Clara con una mina. No te quise decir nada porque, bueno, no quería que te sintieras mal, pero... ¿Y por qué habría de sentirme mal? Y yo pensé que mi situación era complicada, pero la tuya está difícil, ¿eh? ¿Decís que es imposible revertir la situación en la productora? Digo, pues si todavía no se concretó la cosa. O sea, vos me entendés que yo preciso un laburo fijo sí o sí. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Ahora, el tema es que o la incluís a Fernanda en todo esto, cosa que no creo que le cause mucha gracia, o la dejas, cosa que tampoco creo que le cause mucha gracia. Bueno, la idea es tomar el típico programa de debate con un panel, panelistas invitados, que, bueno, haya un tema distinto todos los días, podemos tener la opinión del público, todo eso. Pero la idea, además, sería tener un conductor que le pueda dar un toque humorístico, más de joda, más liviano. Y en algún bloque, cerca del final, por ejemplo, tenemos que el programa se convierte en un magazine con un móvil en vivo que recorre la ciudad, noticias. ¿Por qué me adjudican algo a mí así? Si saben que un programa como ese es la antítesis de lo que yo sé hacer, del perfil de productora que me he forjado durante tantos años, que es un boicot en mi contra. Pero justamente, Clara, es un emprendimiento importante y por eso te lo confiamos a vos. Es una guarangada. Vamos a respetar un poco el tema de los roles. Que trabajes acá hace mucho tiempo no te da derecho a hablarme de esa manera, ¿eh? Perdón, lo que yo quiero decir... Permiso, mi reina. Perdón. Ah, Gabriel, no, pasá. Ella es Clara, la productora. Hola. Hola, encantado, Gabriel. Sí, nos conocemos. ¿Cómo andás? Ah, ¿se conocen? Es verdad, perdoná, no me acordaba. Sí, nos conocemos. Ah, ¿que ya trabajaron juntos ustedes? No, yo a él ya lo conocía de productor de eventos. Claro, eso. Ajá. Bueno, Gabriel viene justamente para el programa que estábamos hablando. Lo recomendé yo, viene recomendado por mí. Vamos a ver qué dice el equipo. No sabía que te gustaba trabajar también adelante de cámara. Bueno, viste cómo es. Sí, hay que hacer de todo para sobrevivir, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Fernanda, yo no sé cómo decirte esto. No importa cómo, pero decilo. Porque hace rato que estás dando vueltas y se me está acabando la paciencia. Así que te agradecería que lo largaras de una vez.
Me apuré. O sea... Sé que es horrible lo que te estoy diciendo, sé que te lo tenía que haber hecho antes. Sé que no hice las cosas bien, que no las estoy haciendo ahora. Pero lo cierto es que me apuré, me apresuré. Y no puedo afrontar esto. O sea, yo que no estaba en condiciones de encarar a otra pareja y me entusiasmé, pero... O sea, quería poder, pero no. No es que me quiera justificar porque sé que hice todo mal. O sea, digas lo que me digas, vas a tener razón. ¿Me abrís, por favor? Hace terapia. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Tarde y Pico. Hoy tenemos un programón tan genial que no sé si nos va a dar una hora para que entre todo. Pasen por acá, adelante. Pasen. Esta es la isla. Fausto. Él es Fausto, nuestro nuevo editor. Hola. Muy bien, tomen asiento. Fausto, tenés prontas las piezas, ¿no? Así las vemos ahora. Sí, claro. Hola, este es el celular de Clara. Ahora no te puedo atender. Déjame tu mensaje. Digamos, tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos vendiendo un producto que casi no tiene prestaciones nuevas. Si lo comparás con su antecesor del modelo anterior, ¿qué cambió? 3 pavadas. Bueno, y la carcasa, que es un poco más linda. Pero nada más. Por eso es que pensamos en desarrollar una historia de este tipo, ¿me entendés? Que decía, bueno, nada, eso, que por eso pensamos en... Bueno, pero acá estamos para escuchar las opiniones de todas. Cecilia tiene una opinión, nuestra experta, la invitada acá también tiene otra opinión y ambas son válidas. Queremos conocer tu opinión, así que puedes enviarnos un SMS con tu opinión al número que está abajo de pantalla y puedes ganarte las entradas para ver
Entonces la idea ¿cuál es? Que sos 10 veces más cool si tenés el modelo nuevo. Ahora, con el plano donde estaba la chica antes, parecía que a ella le daba igual. Que el flaco le gustaba porque sí. Ahora, lo cambiaste, ¿no? Sí, claro. Bien, perfecto. No te olvides que el target de estos son adolescentes que no tienen nada en la cabeza. Ni se plantean. No esperes que decodifiquen lo que están mirando, que elaboren una idea, no. Reaccionen físicamente a este tipo de cosas, ¿me entendés? Bueno, está bien, pero pará. Yo quiero hacer una pregunta, porque en la casa deben estar preguntando. Doctora, ¿hay alguna hora en particular por un buen desempeño sexual? No, depende de la persona. Depende de la persona. Hay alimentos que pueden ayudarnos, ¿verdad? No, te lo digo porque yo a la mañana temprano estoy muy cachondo y a la tarde también. Ay, te voy a llamar entonces. Dale, nos pasamos de nuevo. Renuncia. Bueno, pero a ver. ¿Es verdad lo que dicen del apio? Sí, hay alimentos que sí, que nos ayudan mucho con a razón. dormir. Chao, Diego. Chao, nene. Nos vemos mañana. Era evidente que no iba a funcionar. Fue un delirio breve. Yo puedo averiguar con un amigo. Yo me encargo. No te preocupes. ¿Estás segura? Sí, despreocúpate. Bueno, no quisiera dejarte sola con esto. Incluso con el tema de la plata. Yo les aviso cuando la precise. A mí me gustaría acompañarte. No está bueno que manejes esto sola. Prefiero. En serio. ¿Vos para dónde vas? A buscar a los chiquilines, voy para allá. ¿Vos? Yo voy por acá. Hablamos. Hello, ¿es Juntan Centrum Santa María? Hello, with Dr. Swan, please. Wait a minute, please. ¿Qué haces vos? ¿Todo bien? Escuchame, tengo una invitación para hacerte, pero antes te tengo que hacer una preguntita. Nada, por teléfono no. ¿Vamos a vernos? En el Tasende. ¿Cuándo podés vos? Bueno, dale. Buenísimo. Sí. Perfecto. Dale, quedamos así. Ahí va. Bueno, dale. Un abrazo. Chao. ¿Quién era? Martín. ¿Martín? Qué bueno, hacía pila que no aparecía. Mucho. Quedamos y juntamos mañana. Ah, mirá qué bueno. Mandale un beso cuando lo veas. Y decirle para hacer algo todos juntos. Divina. Bueno, la cosa es así, es el primer cumpleaños de Vicente, así que si lo vamos a festejar. No tanto para él, ¿viste? Porque los gurises no entienden nada, pero sí para la familia, gente cercana. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Lo que te quería decir, Paula quiere invitar a Clara, así que bueno, no sé cómo quedaron ustedes, pero te lo quería comentar. Y no, por mí no hubiera ningún problema. O sea, incluso hasta me gustaría verla, pero yo no la vi más. Lo que no sé es el tema con Fernanda, ¿sabes? ¿Qué? Que con lo que me costó que esa mina me perdonara, yo no sé si quiero generarle ese tipo de situaciones, ¿viste? Bueno, si vos no vas me pongo triste, tenés que ir, es el cumpleaños de mi hijo. Bueno, además no creo que a Fernanda le queme mucho que esté ahí, Clara. Sí, no era problema, ya fue. Ya fue. ¿Vos cómo la llevas?
Yo bien, bueno, estoy hasta las manos. La paternidad viene con todo. Sí, bueno, sabés que no tanto la paternidad, ¿eh? El trabajo, el tema del laburo, no. La productora es una demencia. No tengo tiempo para pensar en mis cosas. Soy el cuello de botella por donde pasa toda la postproducción. No, y a veces salgo muerto. Estoy metiendo muchas horas, ¿viste? Termino liquidado. Estoy inclusive con una idea de un largo que tengo y no tuve tiempo de meterle cabeza, nada. Pero tengo que organizar. Y bueno, vos, metele a eso. Para que saquen las cosas hay que dedicarle. Tengo una familia. A eso también hay que dedicarle. ¿Vos y Diana? ¿Se supo algo? No, fue bravo eso. O sea, supimos que se fue del país, pero después fue imposible hacer contacto con ella. ¿Facebook? ¿No tiene? No, tiene Facebook, pero no... O sea, está inactiva la cuenta, ¿no? ¿Twitter, mail, algo de eso? Nada. ¿Nada? Nada. Desapareció. Fue bravo lo que pasa, yo qué sé. Y sí, yo qué sé. Fue traumático para todos. A mí lo que me angustia cuando pienso en eso es que no sé qué le pasó, ¿entendés? O sea... Debe estar bien. Lo que pasa es que vos sos un malcriado de mierda. Querés comerte el relleno y que los demás se morfen el bizcochuelo, que barran las migas, que laven el plato y que después te sirvan un café. ¡No asumís riesgos, no vivís! Carla, no pasa por ahí. Conocí a alguien. Blackout de luces, raja uno para cada lado por cambio de escenografía y por hoy terminamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Qué pasó? ¿Ya está? ¿No seguimos? No, porque parece que está alquilada la sala por un evento. Espera, podemos aprovechar y vamos a ver la obra de Luis. Dale. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Y para qué? No, vamos a casa. No, dale. Precisamente lo malo de hacer teatro es que nunca podés ver teatro. Una vez que terminamos temprano. ¿Y para qué querés ver esa obra? Y porque es bueno saber lo que se está haciendo, lo que hacen tus colegas. Pero va a ser un bodrio. ¿Y cómo sabés que va a ser un bodrio si no la viste? Y porque vimos la obra anterior del mismo tipo, que era un mamotreto infame, y esta va a ser igual o peor. No sabés, capaz que no. Dale, vamos. Además hace pila que no veo a mis amigos. Dame un beso. ¡Sos una Bueno, a mí tampoco me gustó, pero no es para tanto. Rescato algunas cosas. Sí, siempre se rescatan cosas, pero por pura casualidad. Este tipo tiene la mente tan desordenada que cuando tira toda su sarta de bolazos hay alguna cosa que te resulta interesante. Pero no sabe ni lo que quiso decir. Capaz que sí, capaz que en su cabeza sí tiene sentido. Es un tipo súper culto y bien formado. Él sabe lo que hace. Ahora, que a uno no le guste o no lo entienda es otra cosa. Puede ser, pero ese regodeo permanente en lo horrible, en lo desagradable, en lo decadente, no está al servicio de nada, ¿entendés? Es absolutamente gratuito. ¿Por qué me tengo que fumar su catarsis? Lo que pasa es que hay gente que necesita que la sacudan. Vos por capaz que sos inmune a eso. Pero hay gente que precisa un golpe de realidad. Hola. ¿Así, por ejemplo? Fausto. Hola. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Estuvieron Qué genial. Sí, qué suerte que pudieron venir, me alegro que... Subí, más. Pelín abajo, izquierda, la otra. Ahí, bajá. Ahí. Quieto. Ahí va, mortal, una delicadeza. Andamos, subito, Dale. Dale. Pasale el de Ficoni. Se piensa que es el cumpleaños de él, no del hijo. Está pasando re bien, Vicente, ¿no? Parece que le gusta a la gente. Sí, por ahora viene bárbaro. Esperemos que siga así. Che, tus nenes con el padre, ¿no? No, están en otros cumpleaños. Ahora en un rato lo voy a buscar. Y mira quién vino. Espera un segundo.
Clara, ¿cómo estás? Hola. Bien. Hola. ¿Cómo están ustedes? Fernanda, Clara se conocían, ¿no? Sí, nos vimos una vez. Acá mismo. Ah, claro. Cuando inauguraron acá. Increíble. Me dijeron que están por estrenar dentro de poco. Pa, no me hables. Estamos enloquecidos. Estamos a... 2 semanas. Estás invitada al estreno, obvio. Gracias. Hace un montón que no voy al teatro. Bueno, en realidad fui hace poco a ver una obra, pero no cuenta. Era uno de estos mamotretos. ¿Cuál? Mira, ni retuve el nombre. Era una pareja que se pasaba desnuda toda la función. La vimos el otro día. Un desastre. Una catarsis completamente innecesaria que no estaba en función de nada. No se le cayó una idea al tipo. Es exacto lo que yo dije. Ella piensa que soy un intolerante. A mí no me pareció mala. Digo, quizás porque son amigos míos y los conozco y rescato un poco la idea de lo que quisieron decir. Y me parece válido que lo hagan. No, no. Tiene cosas rescatables la obra. Es interesante. Domingo sin familia. ¿Qué hacemos? Fausto, no te asustes. No lo quiero plantear como una urgencia. Pero ¿qué sentís acerca de tener un hijo? Y yo qué sé. Es todo un tema. Sí, ya sé, pero ¿vos querés ser padre en algún momento? Nunca hablamos de eso. Y sí, eventualmente sí. Es bueno que lo plantees. Tengo que ir al almacén. ¿Querés algo? No. Me envuelve la bruma. El sol sale en la puerta y hace estrella. Viene para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que contigo al viento. Todo es dolor, cuando tú no estás. Vení, vení. ¡Wow! No pensé que se sintiera eso tan pronto. ¿De dónde se supone que saca uno las herramientas para afrontar lo que se viene? La llevaste adentro siempre. Voy a buscar un baño. ¡Chiquilines! ¡Ya vengo! ¡Voy al baño!
Hermosa niña. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Margarita. Tienen una muy bonita costa aquí. ¿De dónde son ustedes? De Ámsterdam. Ámsterdam. Hermosa ciudad. Estuve ahí. ¿Y qué están haciendo por acá? Vinimos porque la madre de Margarita es uruguaya. ¿El padre, querrás decir? No, no hay padre. Somos dos madres. Ah, mirá que bien. Sí, vinimos a que Margarita conociera a los abuelos uruguayos. ¿Y la otra madre, dónde está ahora? Se fue en busca de un baño. Mira, mira. Justo ahí viene. Mira quién me encontré. O sea que tiene otro hijo allá. No. Al final la cosa con el ex no funcionó. Entonces cuando Ana la llamó y se enteró que ella estaba sola, decidió seguir con el embarazo. ¿Y ahora cómo van a hacer? Y por ahora ellas viven allá. Igual las dos están de acuerdo con que lo mejor para Margarita es que la figura paterna esté presente, ¿no? Pero para eso la única que les quedan es que ustedes vivan allá o ellas vivan acá. Sí, igual acá también están los abuelos, así que habrá que ver. ¿Y vos qué vendrías a hacer de esa nena? ¡Bravo! Ya venimos, ¿vamos a cambiar a esta niña? No, pará, déjame hacerlo a mí. ¿Estás seguro? Sí, ¿dónde hay un pianista? Che, ¿y la obra de teatro? Después de que Fernanda se fue 5 días del estreno, imposible, o sea, era imposible volver a ensayar toda la obra con una actriz nueva, ¿no? Las fechas, el teatro tenía tomado todo, marché con toda la apuesta. ¿Que habías invertido la guita vos solo? Todos mis ahorros. No era mucho, pero eran todos mis ahorros. Te recagó la mina. Hizo bien, yo me lo merecía. Después de lo que le hice, creo que incluso hasta la saqué barata, ¿sabes? Pobre Fernanda, vos. La mina divina. ¿Y no pensás retomar la obra? No. No. Lo que sí, de repente, retomar con Clara los proyectos que teníamos juntos o empezar algo de cero, ¿viste? Algo nuevo. Ahí. No sé, veremos. ¿Qué haces? Nada. Quería estar contigo. ¿Y no podías esperar a que saliera del baño? No. Sos la mujer más sensual del mundo. Bueno, me alegra. Salí. Y ahora que estás embarazada más todavía. No, en serio, vamos que a Margarita le queda poco rato despierta. Aprovechémosla. Uy, qué raro. Es la primera vez que pasa esto. ¿Qué cosa? Es la primera vez que tengo que postergar mi necesidad ante la prioridad que significa un hijo. Una hija, en este caso. Te va a hacer bien eso. Supongo. Ahora que me pasa, no se siente tan mal como había pensado. De hecho, se siente bien. Bienvenido. ¿Vamos? Vamos.
Betty Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty Julie, de labios el flor. ¿Quiénes son los modernos de hoy? ¿Quiénes son los modernos? ¿A qué juegan los modernos de hoy? ¿Con qué sueñan los modernos? Dime lo que ganan cuando pierden los modernos de hoy, los modernos. Cuando hablan de verdad y cuando mienten los modernos de hoy, los modernos. ¿Quiénes son los modernos de hoy? ¿Quiénes son los modernos? ¿A qué juegan los modernos de hoy? ¿Con qué sueñan los modernos? No creen en el amor y se enamoran los modernos de hoy, los modernos. Que ven en el espejo cuando lloran, me ven a mí, te ven a vos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Me ven a mí, te ven a vos. ¿Quiénes somos los modernos de hoy? ¿Quiénes somos los modernos? ¿Qué pensamos los modernos de hoy? ¿Qué sentimos los modernos? ¿Quiénes somos los modernos de hoy? ¿Quiénes somos los modernos? Los domingos me levanto y a polillar mal dormido y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras. Me cato los embrocantes, mi correspondiente habano y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Y hasta el domingo me colas en la primera que no sé qué quería hacer. Hay que beber.